Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Un saludo muy especial. Hoy tenemos nuestro primer CIPAS de nuestro curso. Es muy importante contar con la presencia de ustedes. En este momento, pues no se ha conectado hasta el momento ninguno de los estudiantes. Recordar que nuestro curso de ética y responsabilidad social para la gestión de las organizaciones es un curso muy importante dentro de la formación del perfil de contador público. Es muy grato para mí poder tener estos espacios de poder interactuar y poder compartir estos conocimientos. Me permito presentarme para aquellos estudiantes que de pronto no hemos tenido la oportunidad de interactuar, aunque por el foro ha habido una participación muy nutrida, que es algo muy gratificante para uno como docente. Mi nombre es Marta Cecilia Restrepo Velázquez, soy contador público, tengo una especialización en dirección de empresas y una maestría en seguridad pública. Mi experiencia en la docencia, hace más de 15 años soy docente en la parte universitaria. Esto hace que cada día uno se enamore más de la profesión. Como contador público llevo ejerciendo mi profesión hace 26 años. Fui contador, me gradué en el año 2000. Pertenezco al SECAD Vitalito y como lo hemos hecho desde el foro y desde los correos, tanto correos internos o como correos de institucionales, esa comunicación fluida que hemos tenido, siempre quiero ofrecerles mi disposición y el acompañamiento en este curso tan importante. Hoy quiero, permítame un segundo, voy a compartirles pantalla para poder compartir el material que tenemos en lo que tiene que ver con este CIPAS. Bueno, este es nuestro primer CIPAS. El nombre es los principios éticos del contador público. Como lo decía yo anteriormente, el ser contador público me da como esa oportunidad de poder hablar con mayor propiedad sobre estos principios éticos del contador público, que es una de las grandes idoneidades que tenemos nosotros dentro de las profesiones en Colombia, una profesión liberal que nos da la oportunidad de tener un campo de acción supremamente amplio, un campo de acción que nos permite poder laborar tanto en el sector público como en el sector privado y de igual manera, pues dependiendo nuestro comportamiento, nuestros valores, nuestros principios, nuestra idoneidad, hace que cada uno se posicione en el mercado. Permítame que no me quiere correr esta diapositiva. Eh, Dentro del tema de las responsabilidades del contador público, como lo decía anteriormente, el solo hecho de dar fe pública, en Colombia hay solo dos personas que pueden dar fe pública, que es jurar sobre esa información que está afirmando que es fidedigna, que es confiable, que tiene una fuente, que ha sido tomada de unos soportes, de unos libros, y que en todo este proceso de consolidación de estos eh, situaciones contables, situaciones tributarias, financieras de la empresa, los vamos a consolidar con unos estados financieros. Nosotros cuando plasmamos nuestra firma estamos dando fe pública diciendo que esa información es fidedigna y que es veraz. Entonces tenemos una responsabilidad, chicos, supremamente grande, es una responsabilidad que nos enmarca dentro de las profesiones que, aparte de nosotros sacar el título de contador público, debemos sacar una tarjeta profesional, pero nuestro máximo ente disciplinario en nuestro comportamiento en la Junta Central de Contadores. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, todos los profesionales en Colombia, un 90%, les dan su tarjeta profesional, pero para tener esa idoneidad, no les hacen ese control que nos hacen a nosotros. Nosotros firmamos unos estados financieros, anexamos nuestra tarjeta profesional y anexamos los antecedentes
profesionales. Esos antecedentes profesionales tenemos que renovarlos cada 3 meses. Y esos antecedentes profesionales no son gratis como son en las otras partes, las otras profesiones. Nuestra profesión está regulada por la Junta Central de Contadores que tenemos que consignar porque son las personas encargadas, es el organismo, es el ente que nos va a vigilar y a regular nuestro comportamiento. Y si no tenemos un comportamiento, tenemos algún tipo de faltas disciplinarias, se van acumulando en nuestra hoja de vida de contador. Entonces eso hace que nosotros de nuestra formación en la parte del pregrado entendamos la importancia de ser responsables, de ser idóneos, de ser muy entregados a la profesión. El ser contador público es una de las grandes bendiciones, lo digo a título personal, porque además de conocer todo ese componente técnico en lo que tiene que ver con la contabilidad, la parte laboral, la parte del derecho civil, lo que tiene que ver con derecho comercial, en la parte financiera, la parte contable, nos da ese gran blindaje de poder conocer de una manera mucho más integral las empresas, mucho más integral tanto el sector privado como el sector público. Y nosotros afortunadamente es una de las profesiones que a través del avance que ha tenido nuestra profesión en la parte normativa, hoy tenemos una contabilidad plana a nivel mundial a través de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que nos da esa gran oportunidad de tener un lenguaje universal contable. Entonces, como ustedes se dan cuenta, toda esa responsabilidad que tenemos de conocimiento, de idoneidad, que ustedes los han plasmado en los diferentes mapas conceptuales que han presentado, en los cuadros comparativos del Código de Ética, la Ley 43 del 90, de igual manera, la ética a nivel internacional, esos principios éticos que nos enmarcan dentro de una de las profesiones más idóneas y de mucha responsabilidad. Tenemos también un componente que es conocer ese corazón de todas las unidades productivas, tanto el sector privado como el sector público, y que debemos tener esa idoneidad, ese secreto profesional y esa ética en no revelar y de igual manera en blindar esos procesos que se están dando en el desarrollo de las actividades económicas. Entonces, chicos, como ustedes pueden entender con lo que ustedes han contextualizado, con lo que ustedes han investigado en la parte normativa, con lo que esa robusta bibliografía que se ha incluido también en la guía de aprendizaje, hace que ustedes tengan esa gran oportunidad de explorar toda la responsabilidad que tiene un contador público. Nos sentimos orgullosos de ser contador público, pero también tenemos esa responsabilidad moral y empresarial y responsabilidad de país de actuar de una manera idónea, porque por nuestras manos están toda la vida y el trasegar de una unidad productiva, llámese una pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa, pero es nuestra responsabilidad y la gente confía, los empresarios, los socios, los diferentes sectores, tanto clientes internos y externos de las diferentes empresas, confían que esa información que está entregando el contador público reflejado en los estados financieros son fidedignos y son de confianza. Entonces, chicos, la invitación es a que esta fase 2, donde tenemos esa oportunidad de conocer la normativa de la parte ética, donde tenemos la oportunidad de tener esa bibliografía amplia, por favor, explorémosla. El caso del contador público, que ustedes también ya han analizado los diferentes casos de contadores públicos sancionados por la Junta Central de Contadores, también le dan a usted ese entender que no es una parte como académica, sino es de la vida real lo que se ven sometidos algunos contadores y lo que se ven a veces en situaciones donde si no se cuenta con una firmeza, si no se cuenta con unos principios éticos y morales, pueden incurrir en ciertas actuaciones que empañan tanto la profesión y que de igual manera ponen en riesgo los diferentes sectores económicos de nuestro país. En lo que tiene que ver la contaduría, ya nace como una responsabilidad o encargo, pero ¿qué se entiende por responsabilidad?
Es muy importante, chicos, entender que la responsabilidad es un concepto tan amplio. Es un concepto que lo tenemos desde cuando nosotros empezamos como a interactuar con el mismo medio ambiente, en el núcleo familiar, cuando nos daban esas oportunidades de ir a jugar y decía, pero le damos hasta determinado momento para que ustedes vuelvan a la casa. Va a haber televisión, pero hasta determinado tiempo. Hay ciertas restricciones y nos daban esos espacios de confianza, pero nosotros teníamos que revertir esos espacios de confianza siendo responsables y cumpliendo esa palabra empeñada que se había acordado en las diferentes instancias en lo que estamos hablando dentro del núcleo familiar. Posteriormente llegamos a una etapa escolar. En la etapa escolar también hay unas reglas, hay unos lineamientos, hay unos reglamentos de los cuales tenemos que ir entendiendo que hay unos deberes y hay unos derechos, pero priman los deberes sobre los derechos, aunque a veces como que se genera esa discusión, bueno, ¿cuál es más importante el uno del otro? Pero lo que nos hace diferentes entre unos seres humanos y los otros se llama responsabilidad. Responsabilidad personal, responsabilidad familiar, responsabilidad social, responsabilidad profesional, laboral, económica. Entonces, ese contexto, esa palabra tan grande de responsabilidad, hace que a veces como que digamos, no es tan relevante, pero mire que sí es muy relevante. Y ustedes son los llamados a llevar con ese profesionalismo y con esa responsabilidad tan grande esta carrera con tanto campo de acción que se llama contaduría pública. Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una persona es responsable cuando actúa conscientemente, siendo ella misma la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Esta persona está obligada a responder, ya sea por una cosa o por una persona, es aquella que también cumple con sus obligaciones y que pone toda la atención y el cuidado en lo que hace. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, pues esa gran responsabilidad que tenemos en nuestra idoneidad y en nuestro gran saber y aplicación de los conocimientos contables, financieros, tributarios, administrativos, esa responsabilidad de ser contadores públicos, yo quiero que ustedes, este curso sea uno de los cursos más importantes y que queden ustedes totalmente enamorados y con un conocimiento claro y que quede en la formación integral profesional del contador público. Por conocimiento propio, por experiencia propia, cuando uno empieza a ejercer la profesión, se encuentra en escenarios con compañeros, con colegas, que a veces sienten celos porque un colega de pronto tuvo mayores oportunidades, tanto en el ejercicio de la profesión como también en la parte empresarial, porque hay muchos contadores que no solo van a ejercer su profesión tanto en la asesoría, en la revisoría fiscal, en la auditoría, sino también dicen, yo quiero ser empresario, yo quiero constituir una empresa, en esa empresa voy a aplicar mis conocimientos y voy a tener ese hilo conductor para poder llevar de manera organizada las actividades, el desarrollo de las mismas y cada una de las actuaciones comerciales y empresariales o industriales que se estén presentando dentro de esa actividad económica. Eso hace que de verdad ustedes hoy entremos en un momento de reflexión, entremos a aprovechar ese material. Se siente uno triste cuando revisa uno parte de los diferentes aportes que hay en el foro y ve mucha IA. Muchachos, esa IA es muy importante apoyarnos, pero no dejemos que nos invada el 100%. No dejemos que nuestro pensamiento, que nuestra producción de conocimiento quede ahí aislado y que con el afán y el trasegar del día a día simplemente hagamos las cosas por cumplir. Yo los invito de verdad que se den esa gran oportunidad de leer toda esta información.
de ver esa ley 143 del 90, que es un pilar importante. Ustedes supieran lo importante. ¿Qué pasó cuando yo estudiaba contaduría pública? Casi nos tocó aprendernos la ley 143. Y cuando uno está en ese ejercicio profesional y cuando Dios le da esa oportunidad de estar en diferentes instancias, uno dice, ese comportamiento es irregular y feo de ese profesional, así no sea contador. Oiga, ¿por qué esta persona tomó esa decisión sabiendo que trae unas consecuencias? ¿Y sabe quién le da firmeza a uno? Esa ley 143 del 90. Y siempre, así no esté dando este curso, siempre a mis alumnos les digo, y así no sean dentro del pregrado de contaduría pública, algo, la ética profesional prima por encima de todo. Esa es la invitación a que hoy tengamos esa gran oportunidad y que nos demos esa oportunidad de formación profesional integral en lo que tiene que ver con la ley 43. Como lo decíamos anteriormente, tenemos una responsabilidad civil muy grande. Esa responsabilidad civil tiene que ver con mis actuaciones hacia lo que yo hago y las consecuencias que traen las mismas. Una responsabilidad legal. ¿Qué pasa con el contador? El contador se acuesta actualizado y se levanta desactualizado, pero si es que pasaron 8 horas, 9 horas de descanso, claro, porque es que la normatividad es constante y la parte contable nunca es estática. Un ejemplo muy claro es un fin de año. Siempre las reformas tributarias las firman 27, 28, 29 y 30 de diciembre. ¿Y cuándo se aplican? 1 de enero. Pueden creer y dimensionar, apreciados estudiantes, lo que la responsabilidad de un contador en una reforma tributaria de 400 artículos, tener que uno actualizar porque no cambia todo, pero si hay alguna aplicación de impuestos que tiene modificaciones tanto en tarifas como en las mismas bases, de igual manera amplitud de la base para también aplicación de los diferentes impuestos y a veces esos impuestos son de cumplimiento inmediato. Eso hace que nosotros tengamos esa responsabilidad tan grande legal, que no nos desactualicemos, que estemos día a día actualizándonos y mirándonos qué es lo que está pasando últimamente. ¿Qué sucede? Hay un portal que no lo podemos dejar en nuestro Face. Ese Face se llama la plataforma de la DIAN, el MUISCA. Ahí encontramos todas las circulares, las resoluciones que la DIAN está emitiendo diariamente en ajustes tributarios. Pero tampoco nos podemos quedar solo con la parte tributaria, también tenemos que ver la parte financiera, tenemos que ver los comportamientos de mercado de bolsa, tenemos que ver los impactos económicos que tiene no solo nuestro país, sino a nivel internacional y los tratados de libre comercio que hace que nosotros estemos muy pendientes. ¿Qué va a pasar con la economía que está fluctuante? ¿Qué va a pasar con variables exógenas que también afectan nuestros entes económicos y que son a los cuales nosotros estamos brindando esa asesoría y en los cuales están creyendo mucho en nosotros? Tenemos una responsabilidad administrativa, aunque no seamos administradores, aunque no seamos los gerentes, aunque no seamos el representante legal, sí nos compete dar alertas tempranas sobre situaciones y procesos que a veces no se están cumpliendo. ¿Cuándo uno puede tener esa gran oportunidad de visualizar esta parte administrativa mucho más profunda? Cuando se hace un control interno o cuando se hace una auditoría interna o una auditoría externa, donde nos dan esa oportunidad de mirar esa radiografía de la empresa y poder mirar desde la constitución de la misma, desde los mismos reglamentos, desde la normativa que la regula, dependiendo del tipo de persona, si es natural o jurídica. Ahí nos dan esa gran oportunidad de hacer una evaluación administrativa. Y de igual manera, nuestros empresarios, nuestros representantes legales, nuestros clientes, tanto sector público y privado, confían mucho en nuestra idoneidad. Responsabilidad disciplinaria. En cada actuación de nosotros como contadores, de verdad, apreciados estudiantes, que tenemos que ser muy idóneos y cuidadosos.
Si yo voy a dar fe pública en un certificado de ingresos, que ese certificado de ingresos va para la afiliación a seguridad social o una solicitud de crédito en un banco, yo no puedo firmar por firmar. Debo tener la idoneidad del conocimiento de qué tipo de ingresos ese contribuyente me está diciendo y cómo lo puedo demostrar a través de la evidencia. Si el señor me dice que es un comerciante, ¿dónde está el certificado de Cámara de Comercio, el NID? Las facturas de las transacciones, tanto en la parte de factura electrónica de compra y de venta. Esa idoneidad, esos documentos, esa prueba documental, me permite certificar que esa actividad económica sí la está realizando ese contribuyente o ese cliente. De igual manera, asume varias responsabilidades derivadas de su actuación. De ahí la necesidad de desempeñarse en el conocimiento técnico dentro del marco legal y correspondiente. Un contador desactualizado, chicos, no tiene un futuro laboral, no tiene un futuro empresarial. Por eso yo los invito de verdad que aprovechemos. Este curso es como la columna vertebral en el comportamiento nuestro en el ejercicio de la profesión. Yo puedo tener mucho conocimiento técnico, puedo tener mucha destreza en impuestos, puedo tener mucha destreza en la parte financiera, la parte contable, auditoría, control interno, todo lo puedo manejar muy bien, pero si no tengo el don de gente, si no tengo esa formación de respeto, de responsabilidad, de integralidad, de confiabilidad, estudiantes, de verdad que estamos perdiendo el tiempo. Un contador es un 50 y 50, mi conocimiento técnico y mi formación como ser humano, porque es una profesión muy social. Es una profesión donde vamos a interactuar directamente con los empresarios, con los socios, con los accionistas, con el mismo Estado en la idoneidad de entregar estados financieros a las diferentes entidades de control, llámese una superintendencia, llámese la DIAN, llámese la Contraloría, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si estamos en el sector privado, en alguna un hospital, a las diferentes secretarías donde les compete hacer unos controles y posteriormente a la misma Contraloría, a la Superintendencia Financiera, a la Superintendencia de Salud, dependiendo del ámbito en que nos encontremos desarrollando nuestra profesión. Quiero aquí, a través de este pequeño cuadro, tener como un resumen que define el contador público como un profesional autorizado para dar fe pública de información financiera. Es jurar que esa información es fidedigna y real. De igual manera, espérame, de igual manera, establece el código de ética profesional con principios como integralidad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad. Regula el ejercicio profesional incluyendo requisitos de deberes y prohibiciones. Aquí hay unas palabras muy claves. Integridad, que era lo que le acaba de decir. La integridad entre el ser y el conocimiento técnico. La objetividad. Yo no puedo ser una persona que voy a dar un juicio, que voy a dar un dictamen, que voy a dar un concepto sin un criterio, sin unas evidencias y sin un profesionalismo. La independencia. Este sí es uno de estos principios que son supremamente importantes. Cuando contratan a un contador público y el representante legal es muy cercano, hay muchos representantes legales o gerentes que quieren que la información se refleje, se entregue en informes de acuerdo a sus intereses. Y ahí es donde uno dice, no, yo soy profesional, tengo ética profesional y tengo que ser idóneo. Yo entrego la información de acuerdo a los soportes que tengo y reflejo la realidad del ente económico, más no tengo que inclinarme hacia un lado, sino ser imparcial. Yo no puedo estar ni hacia los socios ni hacia la parte administrativa,
sino de manera muy ética, muy profesional, simplemente procesar la información de acuerdo al rol que esté desempeñando en la empresa. Si soy control interno, yo no puedo estar como hacia lo que quieran direccionarme y no mostrar el diagnóstico real de la empresa. De igual manera, la responsabilidad y confidencialidad. Cada cliente se cierra en el momento que no se esté en la empresa. Si el ejercicio de la profesión lo va a hacer desde el punto de vista de asesoría y esa asesoría va a estar direccionada a cada una de las empresas de manera presencial, en el momento que el contador sale de la empresa, ya no existe para las demás personas eso que tuvo que ver allá. Ese es el secreto profesional. No puede ni estar divulgando ni con la familia ni con amigos información financiera o información confidencial de los clientes. Jamás. Eso hace que le dé uno un diferencial cuando uno habla con otros profesionales y uno empieza a ver que ese secreto profesional es revelado de manera como tan escueta. Y gracias a Dios, esta formación, esta ley 143 como que nos dicen, la confiabilidad es muy importante en el ejercicio de nuestra profesión. Difusión y colaboración. Contribuir al desarrollo y prestigio de la profesión contable. La invitación es a eso, apreciados estudiantes, a que nos enamoremos de esta carrera, a que lo llevemos en el corazón y en el alma, porque esta es una carrera supremamente con un campo de acción, que yo lo digo fogosamente con los colegas y con mis hijas, con mi familia. Un contador público que diga no tengo trabajo, no es contador, porque un contador público le va a faltar manos para poder laborar en la cantidad de opciones que se nos presentan en el día a día. Pero ¿qué necesitamos? Profesionalismo. ¿Y dónde está ese profesionalismo? En la ética, en el comportamiento, en la postura, en el don de gente, en el ser humano con valores y con principios que me marcan un diferencial y un valor agregado en el ejercicio de mi profesión. De igual manera, el respeto entre colegas, actuar con lealtad, con ética, con consideración con otros profesionales. Nosotros somos pilar para profesionales como los abogados cuando van a hacer una insolvencia económica. Necesitan unos estados financieros, necesitan unos análisis de esos estados financieros, unos históricos. De igual manera, cuando van a hacer o están litigando, están en ejercicio de su profesión con demandas laborales, con demandas civiles en lo que tiene que ver en la parte de cobranzas, de ejecutivos, se apoyan mucho en los contadores públicos. Y ahí no es decir, ah, es que usted como no estudió contaduría, no, no, al contrario. ¿Cómo yo puedo trabajar en equipo? ¿Cómo yo puedo entender que otras profesiones así no tengan el mismo contenido académico de mi formación, son fáciles de poder interactuar y cómo puedo trabajar en equipo, cómo puedo interrelacionarme y cómo yo puedo entrar a hablar de un lenguaje muy común y un lenguaje muy técnico con un administrador de empresa, con un abogado, con un médico, con un economista con un ingeniero, porque necesitan de la proyección de nuestras cifras, de los presupuestos, de la parte contable, de los costos, de poder entender qué es un ingreso, de entender qué responsabilidades tiene su empresa. Entonces, de verdad que somos muy privilegiados al entender, al ver y al comprender que nuestra profesión es muy amplia y tiene una gama de aplicación muy grande en nuestro país y a nivel mundial también. Vamos a ver cuáles son los objetivos más relevantes de la Ley 43 de 1990. Regular la profesión de contador público. Aquí es donde nosotros nos dan unos lineamientos. Y yo no puedo ejercer la profesión de contador como yo quisiera. No, hay unos lineamientos, hay un reglamento de contabilidad, hay un consejo técnico de la contaduría, hay una junta central de contadores, hay una normativa que me dice cuáles
la forma de actuar, cuál es la forma de ejercer mi profesión, cuál es la forma de también tener el trato con mis colegas, qué es competencia desleal, qué es deslealtad, qué principios me brindan y cuáles de esos principios me ayudan a tener un diferencial con muchas profesiones. Establecer normas claras sobre quién puede ejercer y bajo qué condiciones. Nosotros, pues, afortunada y desafortunadamente, eh, antes del 2649 de 1993, que es las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, pues habían muchos contadores empíricos que no había como esa regulación y que no había una claridad normativa y estaba como muy rezagado la parte de formalizar este ejercicio de profesión. Ya en el año 93 con el 2649 y el 2650, que es el catálogo de cuentas, como que le dio ese realce y esa organización, y la ley 43 de 1990 es la que le da ese pilar para empezar a tener un reglamento de contabilidad y cómo llevar esa y cómo procesar esa información. Posteriormente vienen las NIF que le dan un enfoque mucho más real a la contabilidad, porque ya deja de ser tributarista a convertirse en una contabilidad mucho más a valores presentes y proyecciones a valores futuros. Entonces ya es una contabilidad mucho más aterrizada y más real de lo que tienen los diferentes entes económicos, tanto personas naturales como jurídicas. Entonces, esto permite que nosotros podamos con estas normativas tener unos lineamientos para poder ejercer y no desbordarnos en nuestra imaginación, sino que entendamos que a través de esas normas nosotros nos vamos a regir y que tenemos responsabilidades disciplinarias, porque estamos manejando el futuro de económico, patrimonial de personas naturales o jurídicas que han creído en nuestra formación y en nuestra idoneidad. Establecer un código de ética profesional. Eso ha sido lo mejor que ha podido ser y es lo mejor que tenemos en nuestra profesión. No todas las profesiones tienen este código de ética profesional. Entonces, de verdad que somos muy afortunados, muy bendecidos el saber que contamos con unos lineamientos que nos dan un comportamiento, que vemos casos excepcionales como en el caso que ustedes han visto de la Junta Central de Contadores, donde han sancionado ciertos colegas por unos comportamientos irregulares y que llegan ese a conocimiento a la Junta Central de Contadores y que de manera muy, muy estricta ese control disciplinario hace que empiece a calificarse en esas faltas dependiendo la gravedad de lo que haya incurrido este colega. Garantizar que los contadores actúen con integridad, objetividad, independencia y responsabilidad. Proteger el interés público. Esto es muy importante. A veces se dan oportunidades de asesorar en la parte pública y es donde uno queda como, ¿qué hago? El llegar a asesorar en lo público se generan unos limitantes y ahí es donde uno dice, entrego mi contrato, pero no entrego mi conciencia, no entrego mi dignidad, porque a veces se ven como encauzándolos hacia ocultar ciertas transacciones o ciertos movimientos para poder maquillar estados financieros. Y ahí es donde si ustedes, apreciados estudiantes, no tienen claridad de la parte moral y ética de la profesión, pueden incurrir fácilmente, porque hay miles de opciones y hay la firmeza con la que uno diga, no estoy de acuerdo. Y si tengo que entregar esa asesoría, la entrego, pero me voy con mi frente en alto, pero no voy a empañar mi profesión ni me voy a ver abocado a diferentes sanciones porque las disciplinarias pues me van a restringir el ejercicio de la profesión. Pero, ¿qué hablemos cuando llegamos a las penales? Esas responsabilidades penales por desfalcos, como lo vieron en el caso de Odebrecht. Como ese análisis que han hecho ustedes en las diferentes preguntas que tiene nuestra guía y donde ustedes mismos han dado unas reflexiones muy asertivas. De igual manera, definir deberes, derechos y prohibiciones, señalar las obligaciones que deben cumplir los profesionales en el ejercicio laboral de su labor, establecer un régimen disciplinario, que es lo que hemos estado hablando durante todo este CIPAS,
determinar sanciones que quienes incumplan las normas legales y éticas, fortalecer la vigilancia y control profesional, otorgar funciones de la Junta Central de Contadores, supervisar y disciplinar la profesión. Yo creo que esa rigidez de comportamiento ético y moral hace que nuestra profesión esté muy bien posesionada en el país. De verdad que uno se siente orgulloso cuando dice, soy contador público, de verdad, ah, qué chévere, colega. ¿Dónde está? No, tengo asesoría en la parte pública, en la parte privada, tengo mi propia empresa. No hay contador que no diga estoy trabajando. Todos, muchachos, todos. Para todos hay excelentes opciones. Principios del fundamento de ética de la IFAC: integridad, ser humano directo con todas las relaciones profesionales y de negocios. Aquí ya nos vamos a esa ética profesional internacional, esos principios éticos donde no solo estamos regidos en Colombia, así como estamos regidos en la parte de normativa contable a través de las NID, que es unas normas internacionales de información financiera, nos dan esa holgura también de tener un código de ética internacional. O sea, dimensionen de verdad en lo que ustedes están. Dimensionen la profesión en las cuales ustedes tienen esa gran oportunidad de graduarse de contador público. Tenemos una idoneidad tan grande, tenemos los ojos puestos en todo el mundo. Nosotros como contadores sentámonos orgullosos. El día que ustedes obtengan ese título, miren hacia arriba, nunca bajen la mirada. No es orgullo, no es prepotencia, es el deber cumplido. Y el saber que de ahí en adelante hay mucho por hacer. Y saber que de ahí en adelante se vienen todas las oportunidades que ustedes nunca han podido dimensionar, pero que dependemos de algo, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra idoneidad, de nuestra entrega. El decir no, no es pecado. El decir no, no es rebeldía. El decir no es gallardía, es sinceridad y es no engañarse a uno mismo, sino que al contrario, desde el primer día que obtengan ese título, la frente en alto, porque esa frente en alto le da a usted autoridad, le da respeto, le da ese gran valor agregado que no cualquier profesión lo tiene. La invitación es a esto, apreciados estudiantes. Hoy como docente de ustedes me siento tan orgullosa de ver que no puedo descansar retroalimentando esos foros. ¿Sabe qué me hace sentir? Que de verdad cada día se están enamorando mucho más de la profesión y que este curso se convierte en la esencia de nuestro comportamiento en el ejercicio profesional. Competencia y diligencia profesional, mantener el conocimiento, habilidades profesionales actualizados, actuar con cuidado y responsabilidad, confidenciabilidad, respetar la información obtenida, la no divulgación sin autorización, salvo obligación legal o profesional, comportamiento profesional, cumplir las leyes, las regulaciones aplicables y evitar cualquier conducta que desacredite la profesión. Yo he tenido asesorías de personas naturales en la actividad, la calidad de comerciantes, donde lleva uno 10, 12, hasta 15, 20 años con esos clientes. Y se crea una familiaridad no solo con el contribuyente, sino también con el núcleo familiar. Y se me presentó en un municipio muy cercano a la residencia donde yo estoy, que es Pitalito, eh, un divorcio entre ellos, entre los dos cónyuges. La señora era muy querida conmigo, el señor también. Mi cliente es el señor. En esa separación, ella me visita a la oficina y me dice, doctora, ¿qué posibilidad que me entregue toda la contabilidad que tiene mi esposo? No puedo. No puedo porque es que él es mi cliente. Yo no puedo entregarle una información, no puedo revelar mi secreto profesional hasta que él no me lo autorice. Y si él no me lo autoriza, me llevaré la información hasta la tumba. Se quedó mirándome. O solo hay una condición con la cual yo puedo levantar
el celo profesional, esa reserva profesional. Me dice cuál, como muy contenta, una orden judicial. De resto no lo puedo, no lo puedo. Solo una orden judicial hará que yo levante esa información y que la entregue a un juez de la República. De resto no lo puedo hacer. Pues se creó un sinsabor, se distanció esa amistad, pero ahí es donde uno debe tener ese coraje, ahí es donde uno debe tener esa firmeza con respeto, explicándole que hay un código de ética, que hay una idoneidad, que hay un profesionalismo y que la información no se revela jamás porque es un secreto profesional. Eh, También quiero como hacer un pequeño énfasis en lo que tiene que ver este cuadro comparativo entre la ética de las normas internacionales y la Ley 43 de Colombia. Vemos que en la parte internacional tenemos es un marco ético internacional de contadores profesionales, que es lo que yo digo, de verdad, es un orgullo muy grande saber que podemos ejercer en nuestra profesión en China, en Europa, en Argentina, en México, en Estados Unidos, porque tenemos lenguaje universal, no solo de normas contables, sino también de comportamientos y de valores y de ética. A nivel nacional tenemos la ley que reglamenta la profesión y establece normas éticas y disciplinarias, que es la ley 43. También hay unas normativas adicionales de comportamiento, actualizaciones. ¿Cuál es el objetivo principal? Proteger el interés público a nivel global. En Colombia, ¿qué se pretende ese código de ética? Regular la profesión y garantizar confianza en la información contable. Ese es algo que se dice comúnmente que se confiesa con el sacerdote y se confiesan con el contador, porque ahí es donde el contribuyente abre todo su corazón y dice, realmente dependemos de la buena fe de ese contribuyente que no nos oculta información, que si tiene actividades alternas, principales, secundarias, que si tiene ingresos de otro tipo de ingresos, debe decirlo el contador, porque partimos de la buena fe, porque nosotros no podemos entrar en su interior para poder que nos cuente realmente qué actividades adicionales, aparte de la comercial, de la empresarial, porque se puede tener arrendamiento, se puede tener una actividad agrícola, se pueden tener acciones, se pueden tener participaciones en algunas empresas, pero que las quiere manejar como muy subterráneas para no tributar, para no reflejar la realidad de su comportamiento económico y de sus finanzas, pero no está engañando al contador, está engañando es a él mismo, porque él no está siendo sincero con él mismo. De igual manera, los principios el Código de Ética Internacional nos habla de integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional. ¿Qué nos habla en Colombia? Integridad, objetividad, independencia, que es uno de los grandes componentes que nos da a nivel nacional e internacional. A nivel internacional no es tan importante la independencia, a nivel nacional sí es importante la independencia. Mi criterio profesional no me puedo dejar sesgar por nadie, tengo que ser imparcial. Responsabilidad, confiabilidad, observancia normativa, competencia profesional y respeto entre colegas. Yo creo que nuestra ley 43 del 90 es tan completa porque no solo nos enfoca hacia el ejercicio profesional, sino al ser humano. ¿Qué pasa con mi colega? ¿Qué pasa con esa responsabilidad moral, empresarial y ética y profesional? El enfoque basado en las amenazas y salvaguardas, basado en deberes, provisiones y régimen disciplinario. El nuestro es un poco más rígido, pero ese rígido nos da un plus de poder nosotros tener esa idoneidad y de verdad que dar fe pública, el notario y el contador público. Nadie más nos da fe pública. Enfatiza independencia mental y apariencia, especialmente en la parte de las auditorías, exige independencia en las actuaciones profesionales. Aquí no tenemos un sesgo de decir, bueno, usted es independiente solo en auditoría, en control interno, pero en contabilidad no. Total, desde que yo ejerza mi profesión,
una de las negociaciones que se hace con el cliente, el contribuyente, es decirle mi independencia profesional, mi criterio, mi idoneidad. Eso es innegociable. Si cree que de pronto no soy ese profesional que usted busca y quiere un perfil mucho más flexible, está en el momento preciso para no entrar en ningún tipo de negociación. Obligaciones del contador público. Un contador público está obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 43 del 90, que es nuestro código de ética, y en su artículo primero es muy importante tenerlo en cuenta. Se entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción, se acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley. Esta facultad está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Ese dictaminar estados financieros, apreciados estudiantes, es una esencia que la tiene el revisor fiscal. El revisor fiscal es otro contador público. Es otro contador público con mayor jerarquía que el contador, porque el contador elabora esos estados financieros, pero quien los va a dictaminar es el revisor fiscal, los va a auditar también. Entonces ahí nosotros el solo hecho de estar firmando, estamos dictaminando, el solo hecho de auditar, el solo hecho de dar una revisión, es una de las grandes ventajas que tenemos, una refrendación de esos estados financieros. Y no todas las profesiones tienen esos grandes blindajes que nosotros, la misma ley, nos lo permite. Y que en el ejercicio de nuestra profesión, yo no quiero ser contador, quiero ser revisor fiscal. Pues cumplo con las cualidades de ser revisor fiscal y voy a dictaminar esos estados financieros, voy a dar un concepto. Si fueron realizados bajo normativas, si se le dio cumplimiento a la normativa actualizada, si cumplen con la idoneidad, si se cuenta con los soportes contables suficientes que fueron registrados y que fueron sacados de unos libros y que esos libros me consolidaron movimientos, los cuales pueden ser mensual, bimestral, trimestral, semestral o anuales y de los cuales puedo hacer comparativos de periodos iguales, puedo hacer comparativos anuales, unos históricos de 4 o 5 años, que me permite tomar decisiones, que me permite proyectar, que me permite planear y que me permite hacer presupuestos. Esos presupuestos son las metas financieras, contables, tributarias a las cuales yo quiero llegar en un periodo futuro. Entonces, mire todo lo que tenemos, mire todo lo que nos está otorgando la misma norma y el mismo ejercicio de la profesión. Observar las normas de ética de profesión profesional, actuar en sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia también nos dan unos lineamientos para ser auditores. No podemos ser auditores porque simplemente caprichosamente lo queremos hacer. No, hay unos lineamientos. Esos lineamientos me permiten desde entrar a planear la auditoría, desde hacer un plan de trabajo, desde hacer una ejecución, desde hacer un informe y posteriormente un seguimiento a ese informe sobre los hallazgos que yo encontré y sobre ese informe voy a entregar cuáles sería la mejora hacia esos hallazgos que yo encontré. Entonces, miren toda la amplitud, todo lo que tienen ustedes, apreciados estudiantes, en el momento de recibir esa idoneidad de ser contadores públicos, de tener una tarjeta profesional que tienen que amarla, porque esa tarjeta profesional es el que le da esa potestad de firmar y de generar esos ingresos que van a apalancar muchos proyectos personales y familiares y profesionales. Y acompañadita a esa tarjeta profesional encontramos los antecedentes disciplinarios. Esos antecedentes disciplinarios, si yo tengo tarjeta profesional y no anexo antecedentes disciplinarios, no soy contador público. Los antecedentes son la refrendación de mi título y la refrendación de mi tarjeta. Y recordar que son cada 3 meses que tenemos que renovarlos a nosotros para que nos contraten como tutores de ustedes
y el hecho de ser contadores, tenemos que anexar nuestra tarjeta profesional y nuestros antecedentes. Y esos antecedentes no nos los van a aceptar vencidos. Y esos antecedentes se pueden verificar para que no sean de pronto plagiados, o sean falsos o falsificados. Entonces, mire la responsabilidad en cualquier ejercicio, es decir, soy contador público, tarjeta y antecedentes actualizados. Entonces, aquí es donde miramos la importancia del cumplimiento de las normativas, de los lineamientos, tanto éticos como en el ejercicio de la profesión, en las diferentes áreas en que nos vayamos a desempeñar. Cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones emanadas por los organismos de vigilancia y dirección de la profesión. Nosotros no tenemos que andar como rueda suelta. Nosotros no podemos actuar por instintos. Nosotros tenemos que estar todos los días mirando, dependiendo del área en el que estemos, actualizándonos. Un contador tiene que estar en continua actualización. Un contador invierte muchísima plata en actualización. Pero ¿qué pasa con ese contador actualizado? Es un contador que tiene un profesionalismo y tiene un campo de acción muy amplio, porque hay credibilidad, porque se vuelve asertivo, porque no comete tantos errores, porque apoya a que ese empresario crezca, a que ese empresario se proyecte, a que esos socios o esos accionistas confíen en ese profesional. Y no por desconocimiento, a mí se me olvidó que tenía que presentar la declaración de retención en la fuente porque yo no miré qué obligaciones tributarias tenía, porque yo estaba en... no, allá no hay ninguna disculpa. Usted recibe una asesoría y en el momento de empezar su ejercicio profesional con esa empresa, es entrega total. Es hacer un agendamiento, primero un análisis y conocimiento de la empresa, qué responsabilidades y qué entes de control los está vigilando y qué obligaciones y ante quién tiene que rendirlas y cada cuenta, qué calendarios debe cumplir, porque hay impuestos municipales, distritales, departamentales y nacionales e internacionales si hay negociaciones o si ese contribuyente o ese cliente tiene empresas en otros países. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener toda esa idoneidad. Pero si no aprovechamos estas bases que nos está ofreciendo este pénsul académico, este curso, este acompañamiento, esta oferta que le está dando la universidad, apreciados estudiantes, de verdad que es preocupante. La invitación es a que nos apropiemos de estos conocimientos, que no lo hagamos como por salir del paso, no, hagamos un alto dentro de la formación y que este curso y que este conocimiento y que estos conceptos y que esta normatividad quede aquí y quede acá. Y cada vez que vayamos a firmar, ley 43, ley 43, de verdad, no, voy a revisar. Aquí me dice que debo tener la evidencia. ¿Qué es esa evidencia? Aquí me dice que debo tener respeto con mis colegas. Uy, yo no voy a hablar mal de un colega. Aquí me dice que debo de tener confiabilidad. Puedo revelar. Aquí me dice que tengo que ser responsable. Yo no puedo llegar en mal estado o yo no puedo inventarme una mentira porque el contribuyente tiene un resto de sanciones. Jamás. Entonces, eso hace que nosotros hoy, este CIPAS, nos quede una reflexión y nos quede un aprendizaje. En lo que tiene que ver con el artículo 8, nos habla de esta ley, observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir con las normas vigentes, vigilar que los registros y la información contable se fundamente con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y el artículo 45 nos habla las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética en la contaduría. El contador público como depositario de confianza pública, escuchen chicos, depositario de confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre los determinados hechos económicos. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social
especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad de las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de estos entre sí. Entonces, entendamos la responsabilidad tan grande. Es una confianza pública, no es cualquier profesión. Y lo que firmamos decimos, esto es verdad. Y el Estado nos vigila, los particulares nos vigila, el sector público nos vigila, los entes de control nos vigilan. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener toda esa idoneidad y esa responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. El 37.4, responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad como principio de la ética profesional se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de la conducta del contador público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza. Ojo, estudiantes, que promueve en el ejercicio de nuestra profesión confianza de los usuarios de los servicios del contador público. Compromete indiscutiblemente la capacidad calificada requerida por el bien común de la profesión. Todo contribuyente, todo cliente que busca nuestro acompañamiento, nuestra asesoría, confía ciegamente que sabemos todo. Confía que nosotros estamos actualizados. Confía que nosotros vamos a actuar de buena fe. Confía que vamos a hacer el blindaje de su patrimonio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son responsabilidades supremamente grandes eh, que tenemos hoy como ustedes como futuros contadores y nosotros como contadores que estamos ejerciendo la profesión. Por todo lo antes expuesto, necesitamos contadores públicos capaces, idóneos, transparentes, dignos, integrales y ante todo éticos, generando así confianza pública con todos sus actos y los del sector empresarial y trayendo consigo profesionales que se ganen la credibilidad de la sociedad y del Estado en general, lo que hará de este un país considerado y proyectado hacia lo mejor. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para poder nosotros tener la oportunidad de interactuar con ustedes, apreciados estudiantes. De verdad que me hubiese gustado poder contar con un número grande de estudiantes. Comprendemos que a veces las diferentes circunstancias hacen que no podamos por laborales, situaciones familiares, pero va a quedar la grabación, esta grabación se va a compartir, se les va a compartir por el foro, se va a compartir por el correo institucional, el correo interno del curso. De verdad que invitarlos a que los que no han tenido la oportunidad de participar en el foro lo hagamos. Muchísimas gracias. De verdad que es muy grato poder contar con ustedes, con esos espacios de interacción, como son los CIPAS y estoy presta desde el foro para seguirles colaborando, seguirlos apoyando, seguir retroalimentando, seguir interactuando. Recordarles que ya nos quedan 4 días para entregar la actividad de la fase 2. Es una actividad tanto la parte individual como colaborativa. Recordarles que hay una plantilla donde se consolida toda la información y subir un solo trabajo por todos los integrantes del grupo. Muchísimas gracias, mil bendiciones, que espero que este eh, CIPAS sea de apoyo importante para poder ustedes seguir en el curso e invitarlos a que todos presentemos la actividad de la fase 2 y sigamos adelante en el desarrollo del curso. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos.